Dios les bendiga. Después de esta fiesta que hemos tenido este sábado, ¿qué más vamos a decir, verdad? Todo se ha dicho, hermano. Desde que se me dio la responsabilidad, que el pastor me dijo que tenía que presentar algo en el campamento, dije, bueno, ¿qué presento? No sabía qué hora, después el pastor me dijo allá qué hora iba a ser. Y hermano, gracias a Dios, el Señor siempre nos da de su palabra. Dijo que cada maestro de la Biblia, aquí se encuentra un baúl que se sacan tesoros nuevos y tesoros ¿qué? Viejos. Ahora, los tesoros viejos hay que darle el tono como si fueran ¿qué cosa? Nuevos, porque siempre lo que la Biblia enseña es nuevo, es viejo. Siempre es nuevo. Y hermanos, nosotros tenemos el bendito privilegio de escuchar palabra de Dios sin adulteración. El mundo en este momento está siendo infestado a unos movimientos de sostén propio donde quiera. Lo que más se oye es viento de doctrina, cosas extrañas, pero damos gracias a Dios, hermano, que tenemos estas oportunidades de reunirnos como pueblo de Dios para disfrutar de la palabra de Dios pura. Quiero darle muchas gracias a Dios por eso. Me he gozado hoy con las presentaciones del pastor enamorado, pastor Pérez. En la mañana el hermano que no sabía que iba a presentar. Y ha sido para mí, hermanos, y para los hermanos que hemos venido de Florida, una gran bendición. Ya estamos satisfechos. Y es verdad, hermanos, ahorita estábamos sacando cuenta, los que más lejos venimos somos los hermanos que venimos de Florida. Creo que nadie más viene más lejos que nosotros, ¿verdad? Tenemos que pasarnos 23 horas manejando, pero hermano, yo lo hago con gozo. Y sé que los que vienen de allá también lo hacen con gozo. He escuchado muchos hermanos allá, como decía el pastor, es muy lejos, es muy lejos. Hermanos, vale la pena estos campamentos. Que sean con mucho o con poco, como decía el pastor hoy en la mañana. Pero es una bendición como pueblo participar de este banquete espiritual. Y es un privilegio que tenemos. Pronto este privilegio nos va a ser quitado. ¿Ustedes saben eso? Y vamos a añorar este tipo de reuniones. Pero ya eso va a haber quedado ¿para cuándo? Para siempre en el pasado. ¿Qué invitación le hago, hermano? Disfrutemos de estos campamentos. Vengamos con el mejor espíritu. Invitemos personas y contagiemos a otras personas, a otros hermanos de este mismo espíritu. Hay veces que yo en mi iglesia me pongo un poco insistente con los hermanos. Y el problema es que no saben la bendición que se pierden. Y yo que quisiera que todo el mundo participara de esta bendición, hay veces que invito, pero bueno, hay hermanos que tienen que trabajar, hay otros hermanos que tienen cosas que hacer, pero hermanos, no nos perdamos nunca, siempre que podamos. Y yo creo que para no poder hay que estar, como decía un antiguo escrito de la iglesia adventista hace mucho tiempo, decía que para perderse estas actividades tenía que estar uno más enfermo que Job, estar lloviendo más que el diluvio, estar lloviendo fuego donde tú vives más que en Sodoma y Gomorra, porque ¿qué va a hacer que uno impida esto? El trabajo se pone a un lado. Si estoy enfermo, vengo aquí porque aquí Dios me puede sanar, ¿sí o no? Se puede orar con los hermanos, cuántos remedios naturales, he visto hermanos dándose masajes. Si me duele la espalda, vengo aquí con dolor de espalda. Aquí, mi esposa una vez, el primer campamento que vinimos tenía un dolor de espalda tremendo y de aquí salió, hermano, para gloria de Dios, sin dolor de espalda. O sea, hermano, aprovechemos la bendición de estos campamentos. Los que me están escuchando en el internet, cuando se anuncie un campamento, hagan arreglo y participen con nosotros. Es una gran bendición lo que aquí se recibe. Tanto la predicación como la confraternidad de los hermanos, conocer nuevos hermanos. Y al salir de aquí, ¿cómo salimos? Salimos fortalecidos. Debemos venir ya fortalecidos. Pero de aquí salimos más que, porque debemos venir a contagiar a quienes, a otros con nuestro espíritu. En esta noche, hermano, creo que es la última presentación de esta noche, ¿verdad? No les voy a coger mucho tiempo, pero quiero presentar la palabra de Dios. Este campamento se titula Preparándonos para recibir ¿qué? La lluvia tardía. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita en estos últimos días, ¿saben qué cosa es, hermano? El derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la mayor necesidad, pero para eso tiene que haber antes un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios.
Tenemos que hacer cambios grandes, no pequeños. Muchos van a ser excluidos ¿de qué? Del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben eso? Muchos van a ser excluidos. Cuando llegue el momento, ¿verdad? Como decía el pastor Enamorado en su predicación, no hay una fecha marcada. Hoy podemos estar recibiendo ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Pero va a haber un momento, hermano, en que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre aquellos que están preparados. Y cuando ese momento llegue, hay que estar preparado y con el recipiente, como decía el hermano, el pastor Enamorado en el mediodía, hay que estar preparado y con el recipiente como boca arriba. Y hermanos, yo he estado preguntándome, bueno, ¿qué presento? Hay un tema importantísimo en la Biblia, que cuando nosotros lo estudiamos, si yo le fuera a poner un título a este tema, lo llamara ¿cómo evitar cometer el pecado que no tiene perdón? Y el pecado que no tiene perdón, hermano, tiene que ver exactamente con el Espíritu Santo. Yo quiero tratar ese tema hoy. Vamos a tratar de sacarle, sé que no voy a abarcarlo todo, pero vamos a tratar de entender el contexto según el capítulo 12 de Mateo cuando Jesús dijo esto y qué estaba pasando con el pueblo de Dios en ese momento. ¿Por qué? Dice que lo que pasó en el pasado ha quedado escrito para que nosotros no volvamos a ¿qué? A cometer los mismos errores. Y ustedes saben que nosotros estamos al punto de cometer el mismo error que cometió Israel. Cuando analicemos este capítulo, yo cuando leía esto decía, ay mi madre, si yo mismo, ¿qué puede estar pasando conmigo, Señor? ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros podemos estar al punto, cuando vimos el criterio, el razonamiento de algunos hermanos, hay veces que nosotros, hermanos, actuamos naturalmente como somos, ¿verdad? No tenemos que esconder lo que somos. Pero hay veces que eso natural nos damos cuenta de que ¿qué? De que nos hemos puesto a un lado y hemos dejado a Dios ¿dónde? A otro lado. Por eso quiero compartir con ustedes, hermano, el capítulo 12 de Mateo. En el capítulo 12 de Mateo, en mi Biblia se titula así, el conflicto con los fariseos. ¿Qué estaba pasando? Primero, no lo vamos a leer completo. Jesús pasa por los sembrados, comienza a recoger espigas los discípulos y los fariseos comienzan a acusarle. Después Jesús sale de allí y va a la sinagoga en el versículo 10 y van los fariseos detrás de él y le dicen, ven acá, ¿es lícito sanar en sábado o no es lícito? No vamos a leer, hermano, por honor al tiempo, porque quiero abarcar algunas cosas y sé que esta historia la conocemos todos. Jesús sana al hombre que tiene la mano seca y se busca que los fariseos lo sigan condenando. En el versículo 15 dice, mas habiendo Jesús se apartó de allí y grandes multitudes le seguían y sanaba ¿a cuánto? A todos. Y les encargaba rigurosamente que no les diesen a conocer a los fariseos, porque él sabía el prejuicio que había contra quién. Él sabía el prejuicio que había en el corazón de ellos contra Jesús. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. O sea, Cristo estaba cumpliendo, hermano, en el capítulo 12 exactamente lo que Dios había determinado que hiciera ¿quién? El Mesías cuando viniera, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, el pueblo de Dios que debía estar esperando al Mesías, por lo que la profecía anunciaba, ahora está viendo a Cristo como ¿qué? Con sospecha. Y comienzan a ver a Cristo como alguien que le estaba trayendo lejos de un bien. Cuando lees el capítulo deseado, el capítulo en el deseado de toda la gente, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Ahí es donde habla de este capítulo. Dice que hasta la familia, por oír el concepto de los fariseos, había cogido contra Cristo cierta animosidad.
y no veían a Cristo como el cumplimiento profético y del Mesías que tenía que venir a Israel. Como resultado, oigan en qué terminó esto. Y hermano, es lo que yo quiero que nosotros meditemos y analicemos en esta noche. Dice aquí, versículo 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Versículo 20, las cañas cascadas no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En su nombre esperarán los quienes, los gentiles, dice la Biblia. Entonces fue atraído a él un endemoniado ciego mudo y le sanó, de tal modo que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto fue lo que le puso, ¿qué cosa? La tapa al pomo. Fue algo que decía de realidad de quién era qué, quién era Cristo. Determinaba el carácter mesiánico de quién, de Cristo. En Cristo ya estaba cumplido todo lo que todas las evidencias o las características que la profecía anunciaba que quién era, que el Mesías iba a tener. Ahora llega Cristo, cumple todo eso. Los fariseos saben que es el Mesías, saben que está en lo correcto, saben que tienen que seguirlo, pero tristemente, hermano, pasa algo que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo pasó eso? Hermano, en esto es lo que yo quiero que nosotros reflexionemos esta noche. Que tú no te vayas para tu casa como viniste. Que tú reflexiones bien, porque el Evangelio es práctico. El Evangelio es lo que tú haces todos los días. Y lo que tú haces todos los días es lo que va a determinar si tú recibes la lluvia tal día o si tú quedas renunciando o entristeciendo o apartando el Espíritu Santo. Lo que va a determinar si tú quedas sellado o no sellado no es la esperanza que tú tengas. No es la idea que tú tengas, sino lo que tú haces todos los días. Si tú tienes dominio propio, si tú dejas que Dios trabaje contigo, si tú eres obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los fariseos no tenían esperanza en que cuando viniera el Mesías ellos lo iban a recibir? ¿Cuántos creen que los fariseos tenían esperanza de que cuando viniera el Mesías ellos lo iban a recibir? ¿Ustedes creen que ellos no esperaban también el Mesías? ¿Y por qué cuando viene el Mesías no lo recibieron? Todavía, hermano, los judíos todavía ortodoxos están esperando el Mesías. Hay predicaciones en el YouTube que están esperando el Mesías, yo las he visto ahí. Y le están preparando un templo. Ahora, hermano, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo ahí. Y todo el pueblo, versículo 23, estaba maravillado y decía, ¿no es este el hijo de David? Esa expresión, el hijo de David, era el Mesías prometido. O sea, la gente del pueblo decía, este es, todo el mundo decía, este es lo que dice la profecía. Ahora llegan los fariseos, la clase dirigente del pueblo, la gente que tenía, o que el pueblo estaba acostumbrado a reverenciarlo y a obedecer sus enseñanzas, y oigan qué dice. Mas los fariseos, oyéndoles, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Hermanos, tenían al Mesías delante de ellos, se cumplió todo lo que la profecía decía. Ahora el Mesías está delante de ellos y dicen, no, este no es. Este está viniendo aquí de parte de ¿quién? Del diablo para engañarnos. Por supuesto, hermano, que eso trajo una reacción de parte de ¿quién? De Cristo. Conociendo Jesús el pensamiento de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿no qué? No permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado ¿a quiénes? A vosotros. ¿De qué estaba
¿A qué se estaba refiriendo Jesús aquí? A la profecía de Mateo capítulo 3, versículo 2, que ¿quién había profetizado? Que Juan el Bautista había profetizado. En el versículo 1 dice, de Mateo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos ¿sea qué? Se ha acercado. Ahora dice Jesús, yo en cumplimiento de la profecía de Juan, si yo lo estoy haciendo por el Espíritu Santo, se está cumpliendo la profecía ¿de quién? De Juan. O sea, Cristo lo que estaba haciendo, ¿qué cosa era? Acuñando la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Sin embargo, los líderes religiosos habían decidido, a pesar de las evidencias que vieran, no aceptar a Cristo como ¿quién? Como el Mesías. Y hermano, nosotros creemos mucho que hemos aceptado a Cristo como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Muchos de nosotros han aceptado a Cristo quizás como Salvador, pero aceptarlo como Rey es otra cosa. Aceptarlo como Rey es aceptar, someter nuestra voluntad a la voluntad ¿de quién? De Cristo. Y esto es para reflexionar. En el versículo, seguimos leyendo allí la Biblia. Versículo 29, de otra manera, ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata al hombre fuerte y entonces podrá saquear su casa? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto le digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ¿a quién? Al hombre. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Yo siempre me preguntaba, ¿y qué quiso decir Jesús ahí? ¿Cómo yo puedo cometer el pecado imperdonable? ¿Cómo yo puedo perderme para siempre? Dios ha establecido un medio de salvación. ¿Cuántos medios de salvación? No es la iglesia, ni la adventista, ni ninguna iglesia. El medio de salvación que Dios ha establecido, ¿cuál es? Cristo Jesús. Cristo en vosotros la esperanza de gloria, como dice el pastor. Ese es el único medio de salvación que ¿quién ha establecido? Que Dios ha establecido. Ahora, los fariseos, el pueblo de Israel, que tenía la esperanza de que Cristo, ¿ahora qué? Ahora se dan cuenta, o piensan, o analizan, o razonan, que no es ¿quién? Que no es el Mesías. Y oigan que dice el deseado de toda la gente, y quiero que compartan conmigo. Dice, los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación, no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. ¿Qué pasaba? No había ni siquiera uno. Estoy leyendo el deseado de toda la gente, página 289. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. El Espíritu Santo había trabajado ¿en quiénes? En el pueblo. Habían visto sus milagros, sus obras, habían visto su carácter, había visto su bondad, que no despreciaba ¿a quién? A nadie que llegaba a él. Habían visto cómo era una invitación constante a que lo siguieran. Y eso lo llenaba de alegría, ¿para qué? Para seguirlo. Sin embargo, a la luz de su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. ¿Por qué no la podían crear? Porque el hombre es justo solamente cuando está cerca de ¿quién? Cerca de Dios. Y ellos habían decidido, por su indolencia, cuando leemos, hermano, la historia del pueblo de Israel, fue por su indolencia, todo lo que se ha tratado en este campamento. Hermano, no ha habido, creo, en todos los campamentos que he estado, cada vez se van poniendo mejores. En los que hemos estado no hemos pasado por uno que Dios no haya tocado el punto que nosotros necesitamos.
Por la indolencia del pueblo de Israel, ahora estaban viendo al Mesías, pero no tenían la fuerza, no tenían el poder, no tenían el discernimiento para poderlo aceptar. Y todo fue por la indolencia. Oigan, ¿en dónde terminó esto? Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Ya lo habían rechazado y ahora era demasiado humillante recibirlo como ¿qué? Se impuso el orgullo. Hemos hablado mucho hoy, por lo menos se ha hablado bastante del orgullo, ¿verdad? ¿Qué se impuso? El orgullo. Habían puesto sus pies en la senda de la incredulidad y eran demasiado orgullosos para confesar su error. Para no tener que confesar la verdad, procuraban entonces con violencia desesperada abatir las enseñanzas de Salvador. La evidencia de su poder y la misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar sus enseñanzas, pero hacían cuanto estaba a su alcance ahora para representarle mal. Primer punto que tenemos que aprender: ¿qué querían representar a Cristo? Mal. Hermano, ojo con esto. Cristo vino a hacerle un llamado para que se consagraran, para que se entregaran a Él y Él poderlos sanar. Pero esos mismos que Cristo quería salvar, ahora se estaban esforzando por presentarlo como mal. ¿Están entendiendo lo que quiero decirle? Tengamos cuidado, hermano. El Evangelio es práctico. ¿Cómo nosotros queremos representar el carácter de aquellos que para nuestro bien nos quieren ¿qué? Nos amonestan, nos enseñan o nos corrigen? Ahora los fariseos comenzaron a querer representar a Cristo como mal, no soportaban a Cristo. Cristo se sacrificaba mucho y a ellos no les gustaba el sacrificio. Cristo quería honrar siempre al Padre y ellos querían hacer su propia voluntad. Ahora dice aquí: falsificaron entonces sus palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero ellos no querían ceder. ¿Qué no querían hacer ellos? No querían ceder. Porque el orgullo, ¿qué cosa hizo? Se metió en el corazón. Ya ellos habían determinado una actitud. Ahora se le presenta la oportunidad, el Espíritu Santo trabaja con ellos para que se arrepientan y ellos quieren seguir en su dirección. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece el corazón. Dios no hizo eso. Él les manda luz para corregir sus errores. Ahorita había Carmencita haciendo un pedido, hermano, de recursos para la obra de Dios. Satanás no quiere que nosotros invertamos en este negocio. ¿Ustedes saben eso? Satanás quiere que tú te compres un carro nuevo, que tú le compres a tus hijos ropa y zapatos nuevos, que tú guardes mucho dinero. Pero Satanás no quiere que tú inviertas en este negocio. En el negocio que Satanás quiere que tú inviertas en compres casa, tierra, te prepares, pero en este negocio del Evangelio que tú no inviertas. Dice aquí que Dios le mandaba luz para que corrigieran sus errores. Cristo le estaba haciendo un llamado a que participaran con Él en la obra de presentar el Evangelio al mundo. Como mismo nos lo hace a ¿quiénes? A nosotros hoy. Pero los fariseos que no querían hacer eso, comenzaron a representar mal ¿a quién? A Cristo y a hablar mal de Él. Y dice aquí, quería conducirlo por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. ¿Cómo se endurece el corazón? Gradual e imperceptiblemente. Dios nos hace un llamado y nosotros ponemos objeciones.
Dios me hace un llamado a cooperar con su obra, yo pongo objeciones. Dios me hace un llamado a que yo me consagre y siempre hay una justificación para yo no ¿qué? Para yo no consagrarme. Dios me hace una invitación a venir al campamento y yo me encuentro una justificación que tengo mucho trabajo. O que tengo familia, o que tengo. Pero imperceptible y gradualmente nosotros nos vamos separando de Dios mientras nos mantenemos ¿dónde? En la iglesia. ¿Los fariseos iban al culto, sí o no? ¿Todos los sábados estaban en la iglesia, sí o no? ¿Caminaban más de 1800 pies, 1800 metros? No, el camino de un día de reposo era ese su camino. O sea, si nosotros analizamos la vida del fariseo, hermano, ninguno de nosotros lo iguala. Y sin embargo, estaban rechazando ¿a quién? Al Espíritu Santo. El único medio que Dios había dejado para poderlos transformar, ¿para qué? Para que pudieran estar aptos para entrar en el reino de los cielos. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos y por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales. ¿Ustedes entendieron lo que yo dije? Voy a volver a leerlo. Por la intervención directa, pero cuando un rayo de luz, cuando Dios te hace un llamado y tú lo desprecias, oigan esto, hermano, se produce un embotamiento parcial. ¿Un embotamiento completo? No, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado. Cuando venimos a ver, estamos en la iglesia, venimos todos los sábados, aún podemos venir a los campamentos y tenemos los oídos cerrados a la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y ha sido por qué? Porque la luz que ha brillado sobre nosotros le hemos puesto ¿qué cosa? Un stop. Dice aquí, produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se disciernen menos claramente la segunda revelación de la luz. Primero lo rechazo, poniéndole un stop, o buscando una justificación para seguir en lo que yo estoy. Lo rechazo, lo dejo ahí y quedo menos preparado para recibir ¿qué cosa? La segunda vez que Dios me llama. Sigue diciendo aquí. Así aumentan las tinieblas en el alma hasta que anochece ¿dónde? En el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos que iban cada sábado a la iglesia, que tenían la palabra de Dios, ¿la tenían sí o no? Los escribas la traducían sí o no, se la aprendían de memoria. Sin embargo, tenían los ojos cerrados ¿a qué? A la luz y a la verdad presente de la cual determinaba su ¿qué? Su salvación en ese momento. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con la luz que Dios nos ha dado? Dice aquí, estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. ¿Ustedes saben qué yo aprendí aquí, hermano? Cada uno de nosotros le va a llegar una prueba terrible. Cada uno de nosotros. Cuando llegue esa prueba, dice la palabra de Dios que ahí se va a determinar si hemos venido edificando sobre paja, sobre heno o sobre la roca. ¿Ustedes saben eso? ¿Y saben qué es lo que va a determinar, hermano, cuando ese momento llegue? Las veces que nosotros le hemos dicho sí al Espíritu Santo
y las veces que le hemos dicho no. Si nuestra vida está acostumbrada a desobedecer en las cosas pequeñas, que nosotros creemos que son pequeñas e insignificantes y que Dios no se da cuenta, cuando llegue ese momento, nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos venido edificando, ¿saben sobre qué? Sobre paja. Hay una visión por ahí de la hermana de White que está en el internet, se la voy a dejar, yo la iba a buscar, pero se llama Visión de la Estación del Tren. Yo la leí el otro día en Tampa, la leí en la iglesia también. No es la del tren que iba cargado de los demonios. En California, en Loma Linda. Visión de la estación del tren en Loma Linda. Buscan, hermana. Le hacen una pregunta y dice ella que venía una crisis sobre la iglesia adventista. Dice que barrió la iglesia adventista. Dice que cuando buscó los dirigentes y los miembros de la iglesia, dice, no había nadie. Búsquenla, hermano. Dice, después empezaron a surgir grupitos. Grupitos. No son estos grupos. La crisis esa no ha venido todavía. Esa crisis que va a barrir con la iglesia, esa no ha venido todavía. Dice que entonces de ahí seleccionaban qué cosas, líderes. Y Dios les dio, dice que oraron y entonces Dios les dio la lluvia tardía. Hermano, en la condición que nosotros tenemos como pueblo, nunca va a caer la lluvia tardía. En la proporción que Dios quiere dársela a su pueblo. ¿Ustedes saben eso? ¿Cómo Dios dio el Espíritu Santo? Cuando yo leo en Hechos de los Apóstoles, cuando Dios dio el derramamiento de la lluvia temprana, ¿cómo estaba la iglesia? Estaban unánimes y todo en el mismo espíritu. Dice, y nadie decía ser suyo lo que poseía. Hermano, cuando yo leo eso, digo, ¿cuándo nosotros vamos a llegar a ese estado? Tiene que venir una crisis que saben que nos deje como, hermano, como vinimos hasta el mundo. Sin nada. Para que la iglesia entonces se pueda, ¿qué cosa? Unir en amor y en el poder del Espíritu Santo. Si no eso, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Ahora, para cuando llegue esa crisis tenemos que estar ¿cómo? Tenemos que haber venido preparándonos. Y los que son de un mismo espíritu, Dios los va a dar ¿qué? Dios los va a unir. Pero los que están todavía jugando con el mundo y visten como el mundo y comen como el mundo y con la reforma pro salud andan, qué sé yo, todos esos van a ser puestos en un manojo y van a ser puestos ¿dónde? Aparte. Y no van a tener nada que ver con la última obra que va a ser el pueblo de Dios. ¿Ustedes saben eso? Y todo va a ser porque, hermano, porque hemos venido rechazando al único que nos puede dar la preparación necesaria para ¿qué? Para pasar por la crisis final. Yo no vine aquí a jugar a nadie, esto es solamente para presentar la palabra de Dios. Hermano, despertémonos, preparemos nuestros hijos. Cuando llegue la crisis, van a haber grandes separaciones. Van a haber esposas, dice el conflicto de los siglos, que se van a separar de sus esposos. Van a haber hijos que se van a separar de sus padres para siempre. Van a haber familias que se van a romper para siempre, hasta la venida de Cristo. Para la eternidad. ¿Saben por qué? Porque uno ha venido estando obedeciendo a Dios en todo y en el otro, en el corazón del otro, hay resentimiento, hay maledicencia, hay odio contra los hermanos, hay animosidad contra alguna persona. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto, hermano? Estamos entrando en la última crisis y cuando entremos ya no va a haber tiempo. Los fariseos eran religiosos, sí eran religiosos. Venían cada sábado a la iglesia, sí. Pero venían, el orgullo les había endurecido, ¿qué cosa? El corazón. Y aún las evidencias más claras, más positivas de que Cristo era el Mesías, a ellos no le hizo cuánto. Hermano, puede levantarse quien se levante. Cuando el corazón está endurecido, bueno, dice la hermana de Guay que si Cristo viniera a nuestras iglesias, hoy nosotros lo botaríamos para afuera. ¿No han leído esa nota? Dice que si Cristo apareciera hoy con su túnica, con sus pies polvorientos,
con su carácter inmaculado, que el sábado no andaría corriendo ni hablando sus propias palabras, ni buscando su voluntad, sino que hablara solamente de Dios, ¿cómo lo trataríamos nosotros? Dijéramos, ¿qué va? Este es muy extremista. Este es muy legalista. Este es demasiado excéntrico. Hermano, ¿hasta qué hora tengo? Ya se me está acabando el tiempo. Dice aquí, quiero terminar esta nota hay otro ejemplo, hermano, de cuando el pueblo de Israel cometió el pecado imperdonable también, que quisiera leerlo con ustedes. Dice aquí, estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, si haya la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Está en Mateo capítulo 12, ahí sigue hablando. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón. Por la abundancia del corazón habla la boca, pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Nuestras palabras, ¿qué tienen? Poder para reaccionar sobre el carácter. ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Vamos a ver. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celo o mala sospecha. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por su palabra y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta que llegan a creer que la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, es peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina o a cualquiera que presente la verdad divina. ¿Entendieron esto, hermano? Cuidado. Hermano, cada vez que Dios levanta a una persona dispuesta a sacrificarse, a sacrificar lo que tiene para presentar este mensaje, por uno que se levante, Satanás levanta a 100 que hablan en contra de él. ¿Ustedes saben eso? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira, enamorado? Porque por uno que Dios levante, que quiera hacer la voluntad de Dios y predicar el mensaje, Satanás levanta a 100 que hablan mal de esa persona. Yo lo digo, hermano, porque yo lo he vivido. Porque a mí me ha pasado. Porque lo he visto. Y buscan argumentos y buscan cosas y tratan de poner en duda todo lo que hacen. Cuidado con eso, que se comete el pecado que no tiene qué cosa. Dios levanta un hombre para llevar su obra hacia adelante. Y Satanás levanta gente en la iglesia que enseguida hacen ¿qué? Le encuentran defecto. Dice aquí, hasta que la verdad divina, es peligroso criticar la verdad, la costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reaccionan sobre el carácter. ¿Hacer críticas de qué tipo? Descuidadas e irreverentes contra otra persona. Reaccionan sobre el carácter y fomentan la irreverencia y la incredulidad. Más de un hombre que siguió esta costumbre ha proseguido, inconsciente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Ojo con esto, hermano.
O sea, el rechazar a Cristo en el tiempo de Cristo, hoy nosotros la persona de Cristo no la vamos a rechazar como hicieron los fariseos. Pero ¿saben en quién sí la rechazamos, hermano? En las personas que Dios levanta para dar el mensaje y llevar la obra de Dios ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Dónde vemos eso? Vamos al libro de Números un momentico. Libro de Números. En el libro de Números viene la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Números 16. Dice el versículo 1, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coac, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliac, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Qué tomaron? Gente. ¿Gente de dónde? ¿De las naciones vecinas? Cogieron gente de la iglesia. Cogieron gente del pueblo ¿de quién? De Dios. Hermano, hablar de estas cosas en estos últimos días es muy importante que nosotros entendamos la sinopsis de la rebelión. La rebelión que surgió en el cielo contra Dios se va a seguir manifestando, ¿saben hasta cuándo, hermano? Hasta el mismo día yo creo que Cristo venga. ¿Y saben cuántos estamos con el corazón susceptible a participar en esas rebeliones? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Satanás nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Y si nosotros no velamos y oramos sobre nuestras debilidades y nuestros defectos de carácter, de alguna manera, en esta recta final, Él va a hacer que ¿qué? Que nosotros caigamos presa de sus trampas. Por eso es importante, hermano, poner atención a la palabra de Dios y dejar que sea Dios quien nos guíe y que Dios nos enseñe. Aquí se levanta Coré, Datán y Abirán. Claro, no tenemos estos ejemplos, hermano, para no caer en lo mismo que cayeron ellos. Ahora Coré, Datán y Abirán cogen gente, o sea, ellos comenzaron, eso no empezó en un día. Ellos comenzaron a buscar personas que pensaran o tuvieran el mismo criterio que quienes, que ellos en la iglesia. Dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de quién, de Israel. Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de qué? De renombre, no eran pequeñas personas, no eran gente común del pueblo. La rebelión fue ¿con quiénes? Con los grandes. Sabemos que esto se ha cumplido en la iglesia adventista, hermano, pero esto se cumple en cada esfera de la iglesia. ¿Saben hasta dónde? Hasta la base. ¿Quién es lo que mantiene la iglesia? ¿Los dirigentes o la base? Y viceversa, ¿no? Pero Satanás quiere destruir ¿dónde? La base. Jesús es la cabeza, lo sabemos. Pero hermano, nosotros en conjunto somos los que le damos fuerza ¿a qué cosa? A la iglesia. Somos los que le damos la fuerza cuando estamos unidos y el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros. Satanás, no queriendo eso, trata de destruir la unidad ¿dónde? En la base. Y aquí lo logró y vamos a ver hasta dónde llevó esto, hermano. Dice aquí, se juntaron contra Moisés y Aarón
y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si leemos el capítulo 15, apedrearon a un hombre por violar el sábado. Dios le había dicho al pueblo de Israel que no iban a entrar ¿dónde? En Canaán. Por la dureza de su corazón. Y ahora se levantan estos hombres diciendo: no, aquí los culpables no es el pueblo. Digo, aquí los culpables son ustedes dos que están atravesados. Si no fuera por ustedes dos, aquí el pueblo fuera que... Con el pueblo no hay problema, si son santos todos son buenos. Y hermano, ¿a dónde llegó eso? No vamos a leer la historia completa porque quiero leer el comentario del Espíritu de Profecía en Patriarca y Profeta. Se hizo un juicio, Dios abrió la tierra, se tragó a Datán, Corea, Abirán, a sus hijos. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus niñitos. La Biblia dice, la Biblia mía, oigan cómo dice. Oigan cómo dice. Número 19, 16, 19 por ahí. Moisés se encoleriza y dice aquí: ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación y hablaba Moisés y Aarón diciendo: apártense de esta congregación y yo los consumiré en un momento. Y ellos se apartaron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué has de airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés, habla a la congregación diciendo: apártense desde alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, Datán y Abirán. En derredor de Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de la tienda con sus esposas, sus hijos y sus chiquitos, dice mi Biblia, no sé la de ustedes como dicen. Ahí estaban hasta quiénes, hasta los niñitos de brazo. Y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová ha enviado para que hiciese todas estas obras, pues no las hice de mi propio corazón. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si fueran ellos visitados de la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hace que una nueva cosa y la tierra se abre su boca y los traga con toda su casa, descendieren vivos al abismo, entonces conocerán que estos hombres han irritado ¿a quién? A Jehová. Y sucedió que, acabando él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ella, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a su casa, a los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron mismo al abismo, y cubrió la tierra, y perecieron en medio de ¿qué? De la congregación. Hermanos, ¿qué fue lo que trajo este juicio? La murmuración. Hoy la tierra no se abre así físicamente, pero la gente en el cielo tienen muchos. Ustedes saben que muchos le aparecen cuando están en la iglesia su nombre escrito junto con el de Coré, Datán y Abirán como rebeldes, porque han hablado, porque han hecho lo que no deben, porque han tomado postura incorrecta, porque en medio, hermano, de momentos que deberían ponerse de parte de Dios, se han puesto de parte de la incredulidad, se han puesto de parte de la duda y de aquellos que luchan contra los siervos que Dios ha levantado para dar el mensaje en estos últimos días. ¿Ustedes saben eso? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho
cuidado de qué lado nosotros nos ponemos en medio de una crisis religiosa. Porque la crisis le va a llegar a todas las iglesias. ¿Nos han llegado sí o no? Sí nos llega. Donde quiera que nosotros estemos, en la congregación que estemos. Dice aquí, 10 minutos más, hermano. Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a su mente y avanzan de una etapa de maldad a otra. Al rechazar la luz, lo mismo que Cristo, esto está en Patriarca y Profeta, avanzan, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aún más clara, hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. El que predica fielmente la palabra de Dios y condena a los pecados de ellos es con demasiada frecuencia el objeto directo del odio de aquellos que son reprendidos. Como no quieren soportar el dolor y el sacrificio necesario para reformar su vida, se vuelven entonces ¿contra quién? Contra el siervo del Señor. Y denuncian sus reprensiones como introspectivas y severas. Como Coré declaran que el pueblo no tiene culpa. Quien los reprende es la causa de toda la dificultad y aplacan su conciencia con este engaño. Los celosos, desconformes, se combinan para sembrar la discordia en la iglesia. ¿Entendieron esto? Voy a volverlo a leer. Como no quieren soportar el dolor y el sacrificio necesario para reformarse, se vuelven contra los siervos de Dios y denuncian sus reprensiones como introspectivas y severas. Como Coré declaran que el pueblo no tiene culpa. Quien los reprende es la culpa de toda la dificultad. Y aplacando su conciencia con este engaño, los celosos y desconformes se combinan para sembrar discordia en la iglesia y debilitar la mano de los que quieren engrandecerla. En la iglesia hay dos grupos. Los que quieren que la obra vaya hacia adelante y prospere y mucha gente conozca la verdad, y los que ven en esas personas siempre un problema. O que piden mucho dinero, o que siempre están metiéndose en lo que no deben, o que son descuidados, o que son no sé qué. Siempre van a encontrar ¿qué cosa? Un problema. Hermano, es tiempo de darlo todo por la causa de Dios. ¿Ustedes saben que estamos en ese tiempo? Es tiempo de sacrificar tiempo, recursos, todo lo que podamos poner, lo que cosa. Nuestra vida, cuerpo, todo al servicio de Dios. En ese tiempo estamos. Dichoso el que lo logre. Ahora te la voy a dar. Deseado de toda la gente. Página 379 y 4, Patriarca y Profeta y 404. En una está en la 404 y en el antiguo está en la 379. En los modernos está en la 404. Dice aquí: todo progreso alcanzado por aquellos a quien Dios llamó a dirigir su obra despertó sospecha. ¿En quién despierta sospecha? En el grupo que Satanás tiene en la iglesia. Hermano, estamos diciendo esto para que nosotros nos cambiemos de bando. ¿Sabes eso? Si tú quieres te puedes cambiar de bando, ¿sí o no? La puerta está abierta todavía. Si humillas tu corazón, si reconfiesas tu pecado, si dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y a la voz del Espíritu Santo que tantas veces hemos rechazado,
le abrimos la puerta, entonces nos podemos cambiar de qué, de bando si queremos. Dice aquí, ahora estamos leyendo las características de aquellos que Satanás usa. Si alguna característica de ella tiene que ver contigo, es para que hagas una ¿qué? Una reforma. No te sientas mal conmigo. Yo no conozco aquí a nadie, ni los que me están viendo por la televisión tampoco. Dice aquí, todo progreso alcanzado por aquellos a quien Dios llamó a dirigir su obra despertó sospecha. Cada una de sus acciones fue falseada por críticos celosos. Así ocurrió en tiempo de Lutero, Wesley y otros reformadores, y así sucede cuando, hoy, dice Patriarca y Profeta. ¿Cuándo sucede así? Hoy. Si sucede hoy, hermano, tenemos que decirlo aquí, tenemos que decirlo. Acuérdense que lo que pasó en el pasado es para que nosotros, lo que hemos alcanzado los fines de los siglos, no cometamos ¿qué cosa? Los mismos errores. Coré no hubiese tomado el camino que siguió si hubiese sabido que las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. ¿Coré era un falsante? No. Si él sabe que eso viene de Dios, si él ve, si él sabe de corazón, pero hermano, Satanás lo engañó. Cuando la Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es porque Satanás engaña aún a nuestros hermanos. Y nos hace ver muchas veces, hermano, lo que no es. Y hay veces que creemos que no, pero mira que lo estoy viendo. Hermano, órele a Dios y pídele a Dios. Hay veces que Satanás nos hace ver lo que no es. Y el sol se ve con el corol, con el vidrio que tú lo mires. ¿Me están entendiendo? Pidámosle a Dios. Pero podría haberlo sabido. Coré pudo haberlo sabido que Dios daba las instrucciones a Moisés, ¿sí o no? Él tenía evidencia sobrada. Como muchos de nosotros tenemos evidencia, hermano, que estos grupos Dios lo está dirigiendo. ¿Sí o no? Que Dios está dirigiendo estos ministerios. Dios ha dado evidencia tras evidencia. Yo me gozaba ahorita cuando oí al pastor que dice que tiene un déficit de $20,000 y Dios lo suple. Y que aparte de eso cogió otro canal de televisión. Muchos dicen, no, pero ¿para qué lo hace? Más para pedir más dinero. Hermano, el que se sienta así, que no coopere. Pero tampoco va a participar ¿de qué? Del reino de los cielos. Pero tampoco ponga el ánimo ese en otra persona, por favor, cállese. Que yo sé que se hace, nadie me lo ha dicho, pero sé que se hace. ¿Por qué? Porque Satanás no está contento con que esto se haga. Quien no tenga el valor de cooperar, que tenga por lo menos el pudor de guardar silencio y no participar, hermano, de ninguna cooperación de esa. ¿Por qué digo esto, hermano? Así pasa en Huepambí. Proyecto de $20,000, de $100,000 al año por un canal de televisión. Pero eso es mucho dinero. A usted no se lo estamos pidiendo. Cállese la boca. Y deja que Dios coopere, hermano. ¿Cuánta gente trata de frenar en otros que participen en esta obra? Si alguien ha querido frenarte, hermano, y ha querido poner prejuicio en tu mente, no deje que Satanás lo logre. Deje que esa persona, cuando alguien venga así, hermano, monéstenle, díganle que húyanle a alguien que trate de meterle ese veneno en la mente. No vean a esa persona como amiga, no es amiga, se está dejando dirigir ¿por quién? Por Satanás. Y si estuviéramos en el tiempo de Moisés, la tierra se tragaba y se abría y se tragaba a esa gente. Porque están tratando de frenar lo que Dios quiere que se haga. Hermano, estamos entrando en la última recta. La crisis nos va a sorprender a todos. Dice aquí, Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciego que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. ¿Y saben lo que pasó? Si siguen leyendo la historia ahí, mire hermano, la tierra se abre, se traga a Coré, Datán y Abirán, el pueblo sale huyendo y al otro día por la mañana
Viene el pueblo para acá otra vez a querer matar a Moisés. ¿No parece una locura? Nosotros nos reímos, pero hermanos, se da gana de llorar. Lean la historia, donde Satanás lleva a la gente con el espíritu de rebelión. Y aquí nadie, hermano, está exento de eso. Nosotros podemos, hermano, hoy estar rechazando la voz de Dios que nos está llamando en diferentes áreas de la vida. Todo pecado que no se venza, le estamos diciendo al Espíritu Santo, yo no quiero nada contigo. Y eso prepara nuestra mente para el momento que tengamos que decidirnos por la verdad o el error. Fácil, vamos a coger el camino que es más fácil. Quiero hacerle una invitación, hermano. No dejemos que Satanás nos gane la pelea. Si se identifica contigo algo de lo que he leído, todavía estamos a tiempo, gracias a Dios. Dice aquí, atribuían la luz, las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Coré y Datán y Abirán, toda la evidencia que sucedía allí ya a favor de Dios a favor de Moisés y de la gente que él había dirigido, ellos decían, eso es porque o lo hacen ellos o Satanás le está dando para que tengan ese poder sobre nosotros. ¿No pasó lo mismo con Cristo? Ve que es el mismo espíritu, es la misma rebelión. Es la misma rebelión que Satanás quiere poner entre nosotros hoy. Que miramos mal al hermano, que no sepa qué es lo que hace. Lo mismo hicieron los que al día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y a Aarón y le dijeron, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Hermano, parece una locura. A pesar de que la destrucción de los hombres a pesar que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagrada a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir ahora el juicio a Satanás. ¿Están entendiendo esto, hermano? Ahora dijeron que el juicio que se había tragado la tierra de esos hombres era porque Satanás lo había hecho. Dice aquí, declararon que por el poder de este Moisés y Aarón habían hecho morir a hombres buenos y santos. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado que endurece definitivamente el corazón contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que diga cualquier palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia había realizado en virtud del poder de Dios, fueron atribuidos al poder de Beelzebú. Por medio del Espíritu Santo, es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, están cortando el medio de comunicación entre el cielo y el alma. Dios ha dejado el medio de salvarnos, hermano. Como medio de salvación entre nosotros ha dejado el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros le decimos al Espíritu Santo que no queremos nada con Él, por nuestros comentarios, por nuestras rebeliones, por nuestras actitudes a favor de la causa de Dios, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? ¿Qué más puede hacer por nosotros? Voy a cruzar unas notas aquí. Dice que los hechos relativos a Coré, Datán y Abirán y a su grupo que se rebelaron contra Moisés y Aarón y contra Jehová se relatan como una advertencia. ¿Cómo qué? Una advertencia para el pueblo de Dios. ¿Cuándo? Hoy.
especialmente para aquellos que viven en la tierra cerca del fin, cerca del tiempo del fin. Satanás ha inducido a muchas personas a imitar el ejemplo de Coré, Datán y Abirán, e instigando la insurrección entre el pueblo de Dios. ¿Instigando la qué? La insurrección. ¿Dónde? En el pueblo de Dios. Y dice más: los que se permiten a sí mismos levantarse en contra del sencillo testimonio, se engañan a sí mismos y han pensado en realidad que las personas sobre quienes Dios colocó la carga de su obra fueron exaltadas por encima del pueblo de Dios y que su consejo y su reproche no se necesitan. En estos últimos días, eso es un ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Hermanos, dice, primero es escrito y con esta nota voy a terminar. La hermana de White dice: pregunté el significado del zarandeo que yo había visto. Se me mostraba que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de los que reciban? Y inducirá el ensalzar la norma. ¿Qué norma? ¿La norma de dónde? De la iglesia. Si el testimonio del testigo fiel sube la norma ¿de qué? De la iglesia. ¿Qué cosas son las normas de la iglesia? O sea, los que reciben el mensaje de la Odisea, el mensaje del testigo fiel, la línea de separación, el hermano Juez dice que la línea de separación entre el mundo y la iglesia hoy casi, ¿qué cosa es? Dice que casi es imperceptible. Pero los que reciben van a subir la norma y se van a separar ¿de qué? Del mundo, ¿verdad? No está diciendo que todos, está diciendo que el que lo ¿qué? Que el que lo recibe. Ahora, oigan cómo termina. Y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán en contra de ¿quién? De él. ¿Se van a rebelar contra qué? Contra el mensaje que Dios tiene para estos últimos días. Esto es lo que causará un zarandeo dentro del pueblo ¿de quién? Dentro del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros decidimos de qué parte nos ponemos. Tú estás decidiendo en el juego de ajedrez. Satanás está allí y tú o te pones tú o pones a Cristo. Si Cristo lo juega por ti, tú vas a ganar. Pero si tú lo juegas con Satanás, tú vas a perder. Quiera Dios, hermano, que entendamos en qué tiempo estamos viviendo y que nos libremos de cometer el pecado que no tiene ¿qué? Que no tiene perdón. El capítulo 12 de Mateo, hermano, léanlo. Lean lo que dice el deseado de toda la gente. ¿Cómo explica allí, hermano? Y no participemos con aquellos que constantemente tratan de llevar la rebelión, porque eso nos lleva a cerrar la puerta ¿de qué? De Dios o del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que al salir de aquí, hermano, tengamos la resolución de cooperar con Dios y de hacer de esta obra, hermano, el centro de nuestra vida. De la causa de Dios, el centro de nuestra vida. El negocio que tú tienes no es el centro de tu vida. Tu familia no puede ser el centro de tu vida. Cuando tú pones todo eso como centro, tú pones las cosas de Dios ¿en qué lugar? En segundo lugar. El centro de tu vida tiene que ser la causa y la obra ¿de quién? Y la obra de Dios. Ni es el matrimonio, ni es el novio, ni es la novia, no, el centro de tu vida tiene que ser Dios. Si tú dejas que eso, tu vida gire alrededor de eso, tú vas a encontrar felicidad y al final vas a tener vida eterna. Pero si tú dejas que otra cosa ocupe el centro, tú vas a terminar zarandeado al final. Que Dios nos bendiga a todos, hermano. Es mi deseo de oración. No sé qué van a hacer. Vamos a tener, ok, vamos a cantar el himno. Vamos a pedirle a las hermanas que pasen a los que estuvieron con el ejercicio. ¿Quién ha creído, hermano, después que estudiar
este tema, que ha participado en una de las cosas que hemos mencionado aquí, que ha participado en algo, no tiene que decir lo que es. Si alguien cree que ha venido contristando al Espíritu Santo, yo quisiera que pasara aquí al frente, hermano, para orar por ello. Si alguien siente que en su vida ha contristado el Espíritu Santo, que ha participado en alguna rebelión, en algo, hermano, que le haya podido traer oprobio a la causa de Dios, yo quisiera que pasara aquí al frente, yo quisiera orar por ello. Si nadie, entonces no. Si alguien cree, hermano, que ha participado en eso, que por favor, que pase aquí al frente. Que se arrodillen aquí conmigo. Estamos en momentos solemnes, hermanos, de la historia de este mundo. ¿No habrá alguien más que quiera que se ore por él? Que está luchando en su corazón, hermano. No salgamos de aquí igual que entramos, Señor, hermano. Pidámosle a Dios de corazón hacer reformas completas en nuestra vida. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos das la oportunidad todavía y en el santuario celestial, mi Dios, está Cristo intercediendo por nosotros. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y que veas que somos polvo, Señor, que somos débiles, que somos frágiles, que muchas veces nuestro corazón está lleno de rebelión, de maldad. Hay veces que no queremos ser así, mi Dios, pero hay veces que sale lo más malo de nosotros. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú nos perdones, que tengas misericordia de nosotros y nuestros nombres en el reino, en el santuario. Cuando pasen nuestros nombres allí, mi Dios, nos toquen suerte, que nuestros nombres sean analizados, que puedan permanecer, mi Dios, en el libro de la vida. Quiero pedirte, mi Dios, por todos estos hermanos que han venido, por mí también, que tú nos perdones, Señor, las veces que hemos murmurado uno contra los otros, que hemos sido, mi Dios, la causa de que otros hermanos tropiecen, que hemos sido causa, mi Dios, por nuestro testimonio muchas veces, de que otros sigan un mal ejemplo. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú nos perdones. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú le des tu espíritu a tu iglesia. Señor, si hemos venido aquí es con ese objetivo. Muchos hemos venido de distancia, hemos dejado el trabajo, nuestras ocupaciones. Hemos sacrificado algunas cosas, Señor, para estar aquí. Sacrificios que son insignificantes comparado con el que tú hiciste. Y te estamos rogando, Padre Celestial, que tú, mi Dios, nos llenes de tu espíritu. Que tú nos des el poder y la gracia. Que podamos poner freno a nuestra lengua y no glorificar a Satanás ni dejar que el enemigo, mi Dios, use más nuestra lengua, nuestros miembros, para representar indignamente tu obra, tu causa, tu nombre, ni a tu pueblo, Señor, sino que trabajemos, mi Dios, para edificar la iglesia y traer personas, Señor, que puedan participar con nosotros en la bienaventurada esperanza en Cristo Jesús. Bendícenos como pueblo y al salir de este campamento, mi Dios, mañana cuando termine, que nos vayamos cargados nuestras baterías para trabajar a favor de tu obra, de tu causa y poder terminar la obra, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Bendice los líderes de estos movimientos, Señor. Provéele los recursos, lo que necesitan y permite, Padre Celestial, que estos ministerios puedan seguir trabajando y puedan seguir, mi Dios, siendo dirigidos por tu Santo Espíritu. Sabemos que tú pondrás todas las cosas en orden, por eso estamos clamando a ti, mi Dios, para que tú nos organices y nos ayudes, mi Dios, para terminar la obra que tú nos has puesto. Bendícenos, acompáñanos y guárdanos en el resto de esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.